Práctica 2. Propiedades de la materia. El objetivo de la práctica es determinar la densidad como una propiedad de la materia, en una sustancia pura y en una sustancia problema. Al hablar sobre la materia podemos destacar sus propiedades. Algunas de ellas las podemos clasificar en propiedades físicas o propiedades químicas. Las primeras se caracterizan porque no involucran cambios en la composición de las sustancias, a diferencia de las propiedades químicas que sí alteran dicha composición. Por mencionar algunos ejemplos de propiedades físicas, tenemos al color, la densidad, la masa, el peso y la temperatura. Por otro lado, ejemplos de propiedades químicas son la combustión de materiales como madera, gas butano, metano, los cambios en los estados de oxidación de algunos elementos o la reactividad que presentan ciertos compuestos químicos. La clasificación de las propiedades químicas y físicas está muy correlacionada con los cambios que puede sufrir la materia, es decir, la materia puede experimentar cambios, transformaciones, químicas como la misma combustión de la madera o las diferentes reacciones químicas como neutralización, redox, etc. o cambios, transformaciones físicas como deformación en su longitud, dilatación o los diferentes cambios en los estados de agregación de la materia. Otra clasificación que puede usarse al estudiar la materia y sus cambios son las propiedades extensivas e intensivas. Las propiedades extensivas se caracterizan por tomar en cuenta la cantidad de materia para establecer la medición de dicha propiedad. Por ejemplo, la masa o el volumen de algunos materiales será mayor o menor dependiendo de la cantidad de material que decidamos utilizar. En cambio, las propiedades intensivas se caracterizan por no tomar en cuenta la cantidad de la materia para establecer la medición de dicha propiedad. Por ejemplo, las temperaturas de ebullición, de fusión o la densidad no importa si tomamos 1 litro de agua o 1 mililitro, ambas presentan la misma densidad. Materiales. Un pignómetro, un bulbo de goma, una pipeta Pasteur, termómetro y balanza analítica. Reactivos. Etanol, agua destilada y la muestra problema. Ahora revisaremos el procedimiento. Como primer paso, determinaremos la temperatura del agua y con ayuda de una tabla de constantes físicas obtendremos el valor de la densidad. Pesamos nuestro pignómetro seco. Como segundo paso, utilizaremos el agua como líquido de referencia para calcular el volumen del pignómetro. Como tercer paso, utilizaremos el pignómetro y determinaremos la densidad del etanol absoluto y de la muestra problema que nos dará nuestro profesor. Ahora utilizaremos el pignómetro y aforamos con agua destilada hasta la zona opaca y antes de desbordar. Este paso se repetirá tanto para el alcohol como para la muestra problema. Ahora tapamos el pignómetro, dejando que el líquido ascienda por el capilar. En caso de desbordar, secar bien tanto la parte inferior como de los lados. Con los valores obtenidos podemos calcular el volumen del pignómetro. Es importante no olvidar el llenado de la hoja de los datos correspondientes. Cálculos. Como primer paso, lo que debemos de hacer es pesar la masa de nuestro pignómetro vacío. Después debemos medir la masa de nuestro pignómetro con agua. Medimos la temperatura a la que estamos trabajando, para posteriormente medir la densidad del agua con ayuda de tablas físicas a la temperatura de trabajo. Como quinto paso calcularemos el volumen de nuestro pignómetro, con ayuda de la fórmula de densidad es igual a la masa sobre el volumen. Despejamos el volumen y nos queda masa sobre la densidad. Esto equivaldría al paso 2 sobre el paso 4. Como sexto paso mediremos la masa de nuestro pignómetro con etanol absoluto y o la muestra problema. Como último paso calcularemos la densidad del etanol absoluto y o la muestra problema, con la fórmula que nos representa la masa del pignómetro con etanol y o la muestra problema sobre el volumen del pignómetro. Esto equivaldría al paso 6 sobre el paso 5.